El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ayer ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento, por favor. No sé si ustedes habrán dado cuenta cuando leemos el Evangelio, una cosa que llama la atención, que sorprende, es la increíble importancia que Jesús le da a la fe. Jesús enseña que una persona con fe es capaz de alcanzar prácticamente cualquier cosa de parte de Dios. Recordarán ese texto que dice: si ustedes tuviesen fe como un granito de mostaza, le dirían a lo mejor a ese árbol: plántate en el mar, y se plantaría. Una cosa insólita, pero lo dice Jesús, así que debe ser verdad. Del mismo modo, cuando Jesús va a curar a una persona, lo primero que le pregunta es si tiene fe. Le dice: ¿crees que puedo hacer esto? Y si la persona cree, lo hace. Y si no cree, no puede hacer nada. O cuando Jesús, por ejemplo, cura a una persona o perdona a alguien, le dice: es tu fe la que te ha salvado. Por eso le digo, sorprende la increíble, importancia, peso que Jesús le concede a la fe. Por otra parte, cuando la gente no tiene fe, ni Jesús puede hacer ningún milagro. Por ejemplo, este texto que tenemos en el Evangelio de hoy nos cuenta que la gente del pueblo de Jesús no tenía fe, y entonces Jesús allí no pudo hacer ningún milagro, se tuvo que ir nomás. Tener fe, creo, es estar convencido de corazón de las cosas que decimos o que pensamos. Muchas veces a nosotros las palabras nos engañan, decimos cosas, pero en el fondo del corazón no las creemos. Yo siempre digo que, por ejemplo, si nosotros de verdad creyésemos algo tan simple y que repetimos todo el tiempo, que es que somos hijos e hijas de Dios, por ejemplo, yo creo que andaríamos por la vida sobrado y realmente andaríamos con total, tranquilidad, paz. Si uno se supiese, por ejemplo, hijo del rey o hijo del emperador, yo creo que andaría por la vida sobrado, porque haga lo que haga, sabe que el Padre lo va a salvar, lo va a sacar de la cárcel, le va a ayudar a solucionar los problemas. Bueno, nosotros decimos que somos hijos e hijas de Dios, algo que es infinitamente más grande que ser hijo del rey o el emperador. Pero me da la impresión que muchas veces lo decimos, lo repetimos de todos modos, y en el fondo del corazón no lo terminamos de creer. Es por eso que andamos a veces con tanta preocupación, con tanto temor. Si nosotros creyésemos de verdad, estuviésemos absolutamente convencidos de que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos perdonó y nos perdona todos los días, todos los pecados, yo creo que seríamos increíblemente buenos con los que tenemos alrededor. Si uno estuviese convencido de verdad que fue uno el que lo llevó a Jesús a la cruz y que sin embargo, a pesar de eso, Jesús nos perdonó, nos sigue queriendo, nos sigue perdonando, yo creo que no tendría pero ningún derecho, ninguna gana de enojarse con los demás, de no perdonar a los demás, porque Jesús le perdonó algo que es 1.000.000 de veces más grande. Pero quizás en el fondo nunca nos terminamos de convencer de que Jesús nos ha perdonado. A mí me pasa muchas veces, escuchando confesiones, que hay gente que dice, por ejemplo: bueno, yo esto lo confesé, pero me gustaría confesarlo de nuevo. Uno siente que en el fondo la persona no termina de creerse que Dios se lo ha perdonado y sigue pensando, sigue sintiendo que necesita más perdón, que no le alcanza. Bueno, eso nos demuestra que no es tan fácil a veces creer las cosas que decimos, las cosas que pensamos.
El Evangelio de hoy nos viene muy bien para pensar en esto y nos ayuda, creo yo, a crecer en la fe, porque todas las enseñanzas de Jesús no son simplemente para decirnos ustedes son poca cosa, son malos, no, todo lo contrario. Jesús nos demuestra lo que nos falta, pero siempre nos demuestra, nos enseña el modo de crecer. Como buen Padre, Jesús quiere que crezcamos cada uno de nosotros. El Evangelio de hoy nos habla de esta gente del pueblo de Jesús. Jesús va a su pueblo y les habla la palabra de Dios, quiere curar enfermos, pero la gente se escandaliza porque vivió 30 años junto con Jesús y dice, bueno, este no era el hijo de María, no era el chico que vivía acá cerca, ¿cómo puede ser que ahora pretenda, no sé, ser el Mesías o curar gente? Yo creo que es fácil imaginarse esa situación, una persona que vivía en el pueblo y que después vuelve, después de un tiempo, y dice que es el Mesías o que va a curar gente. Yo creo que les ha costado horrores a la gente del pueblo de Jesús creer esto de verdad. Pero a mí me parece que este Evangelio, como todos los Evangelios, por supuesto, han sido escritos para nosotros, y nos viene muy bien verlo, porque nosotros, me parece, nos encontramos en una situación bastante parecida a la que se encontraba la gente del pueblo de Jesús. A mí me parece también que a nosotros muchas veces nos cuesta de verdad creer en Dios, en Jesús, precisamente porque lo tenemos demasiado cerca, igual que la gente del pueblo de Jesús. La mayoría de nosotros han sido bautizados de chicos, y desde chicos escuchamos Dios es Padre, Jesús nos perdona. La mayoría de nosotros se acerca los domingos a la misa, se conoce a lo mejor algunos textos del Evangelio prácticamente de memoria, pero todo eso, increíblemente, como nos enseña el Evangelio de hoy, muchas veces puede ser, no sé, un engaño. Pensamos que a lo mejor, porque repetimos tanto las mismas palabras, en el fondo del corazón las creemos, porque estamos tan cerca de Jesús, ya nos parece que la fe es algo evidente, obvio, pero Jesús siempre nos enseña a desconfiar de las palabras, y Jesús nos enseña que creer no es tan fácil como a nosotros nos parece. Bueno, esto ya es una primera lección que nos hace pensar. Yo creo que muchas veces a nosotros, como les digo, nos cuesta creer en Dios precisamente porque a Jesús, al cristianismo, lo tenemos demasiado cerca. Muchas veces la gente dice eso, ¿no? Que en nuestros pueblos la gente se bautiza de chico, pero después no crece, sigue más o menos todo igual. Bueno, algo de exageración hay, pero también algo de cierto hay, que nos cuesta creer porque damos un poco por sentado que las cosas de la fe son simples. El Papa Juan Pablo II tiene un texto muy bonito sobre la fe y ahí nos da dos consejos que yo les quisiera recordar simplemente para terminar estas palabras. Nos da dos consejos para crecer en la fe. El Papa Juan Pablo II, en ese texto sobre la fe, dice que lo primero que tenemos que hacer para crecer en la fe es tratar de ponerla en práctica. Muchas veces uno, como no pone la fe en práctica, le parece que cree que todo va bien, pero realmente nos damos cuenta lo poco que creemos a lo mejor en el perdón de Dios cuando tratamos de perdonar a alguien, aunque sea una cosa pequeñita, y no podemos. Nos damos cuenta cómo nos falta la fe. Nos damos cuenta que no terminamos de creer en el amor de Dios y que Dios no es nuestro Padre cuando tratamos de querer de verdad a alguien, de ayudar de verdad a alguien, y nos falta el amor, nos falta la energía. Por eso tratar de poner por obra nuestra fe. Yo creo que es un muy buen consejo, un consejo que nos ayuda muchas veces a ver, no sé, cuánta ayuda necesitamos de Dios, cuánta fe nos falta. Bueno, eso es lo primero que nos dice el Papa Juan Pablo II. No quedarnos simplemente en palabras, sino tratar de poner nuestra fe en práctica. Y lo segundo que dice, que es igualmente importante, es pedir la gracia, pedir. No simplemente asustarnos de que nos falta fuerza para perdonar a los demás, que nos falta amor, que nos falta confianza, esperanza. Pedirlo a Dios. Yo creo que Dios debe estar deseoso de escuchar a una persona que le diga, Señor, ayúdame a crecer en la fe, a creer más en ti, con humildad. Una persona que le diga, Señor, ayúdame a creer más en el amor, a tener más amor. Yo creo que le pedimos tantas cosas a Jesús y nos olvidamos de pedirle lo principal, la fe que puede todo. Como decíamos al comienzo, una persona que tiene fe, dice Jesús, puede hacerlo absolutamente todo. Y nosotros, en vez de pedir la fe, pedimos muchas otras cosas que son secundarias o terciarias. Y por eso yo creo que en el Evangelio tenemos hermosas oraciones
de gente que le pide a Jesús la fe. Ustedes recordarán esa persona que le lleva a su hija a Jesús a curarla y que Jesús le dice, ¿crees de verdad que puedo hacerlo? Y el Señor le dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. La persona se da cuenta que lo cree, pero lo cree más o menos, así que le pide a Jesús que le aumente la fe. Y yo estoy seguro que Jesús le dio la gracia porque al final termina curando a la hija. Tenemos esa oración de Pedro, que cuando Jesús le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero más o menos, pero la verdad que me faltaría todavía el 90%, así que si me ayudas. Bueno, esas son las oraciones que podemos tomar para nosotros y pedir de verdad estas gracias que son las importantes, mucho más importante que la salud física, mucho más importante que nos vaya bien las cosas en la economía, mucho más importante que la gente nos trate bien, es tener fe, creer de verdad en las cosas que decimos. Así que vamos a pedírselo al Señor hoy en la misa y, guardar en el corazón estos consejos del Papa Juan Pablo II que yo creo son tan buenos. Tratar de poner en práctica la fe, para no engañarnos simplemente con palabras. Y lo segundo es pedir mucho que Jesús concede la fe a quien se lo pide, concede el amor a quien se lo pide, concede la esperanza a quien se lo pide con humildad.